Encontrándonos aproximadamente a un mes de las elecciones ecuatorianas, hemos visto la necesidad, tanto en Academia TV como en Antena 1, de presentar a los candidatos que aspiran a representarlos, en este caso, en la Asamblea Nacional, candidatos que integran listas por la provincia de La Suay. Nos encontramos hoy con la abogada Bernarda Ordóñez. Ella es candidata por CREO, el movimiento Creando Oportunidades, que enfrenta estas elecciones conjuntamente con el Partido Social Cristiano. Y también a la contadora pública Teresa Bermeo, quien es candidata a la Asamblea por el movimiento Construye, ex ruptura de los 25. Vamos en primer lugar y vamos a privilegiar aquí el listado alfabético por el apellido de las candidatas. Vamos a iniciar con Teresa Bermeo, quien, reiteramos, está por el ex ruptura de los 25. Quisiéramos que en aproximadamente 30 segundos nos dé su carta de presentación. ¿Qué es lo que ha hecho usted en la vida pública y privada que considera le califica para ser representante de la provincia? Licenciado, muy gustosa de participar en este diálogo y obviamente admirada justamente de nuestros periodistas cuencanos preocupados de la dirección del país. Bueno, Teresa Bermeo es una mujer muy sencilla, humilde, que trabajaba desde la niñez sin saber que lo que hacía es política. Siempre me ha gustado servir a los demás, no servirme de los demás. En la niñez trabajé bastante con personas vulnerables, igual en la adolescencia, ya en la universidad comencé a trabajar en el voto electrónico, que hoy en día pues, los estudiantes pueden elegir de manera democrática a sus rectores, representantes, y ya cuando estuve en mi etapa de juventud, adulta, pude organizar la veeduría del tranvía. Es decir, yo siempre he estado con propuestas, con ideas, pero con acciones y con resultados sobre todo. Siempre he ejercido la vida pública, siempre he estado pendiente de las necesidades de los demás, porque realmente esa es mi vocación. Hoy asumo este reto porque creo que es importante estar al frente de decisiones que son importantes y primordiales el día de hoy para manejar de mejor manera el Ecuador, para tener representaciones sobre todo muy capaces en la Asamblea Nacional. Algunos pequeños detalles que quisiera aclararlo. ¿En qué universidad se graduó usted? ¿Cómo es que se involucró en una veeduría? Es una veeduría ciudadana del tranvía. Y también en su currículum observamos que usted había sido representante pública ocupando las funciones de jefe política del Cantón Cuenca. ¿Cuándo y con quién lo hizo? Claro, mi profesión, yo hice la carrera en la Universidad Estatal de Cuenca. Bueno, para integrar el tema de la veeduría, solamente nació de una idea de organización ciudadana. Esto fue netamente ciudadano, un trabajo que lo hicimos con toda responsabilidad. Organicé a los frentistas del tranvía, a los frentistas que estaban en la ruta tranviaria y sus alrededores. Bien. Pudimos hacer, En creo que honor en al Cuenca. tiempo, dejémoslo allí. Creo que podemos saber ya algo sobre usted, o nuestros oyentes sobre todo saben ya algo sobre usted. Ahora, la abogada Bernarda Ordóñez, igual, cuéntenos qué es qué es lo que usted ha hecho entre lo más relevante en lo público y privado para aspirar a ser representante de la SUAY. Gustavo, muy buenos días. Teresita, un saludo y a la vez que me permito felicitar a los periodistas en su día y a la ciudadanía que nos escucha a través de Antena 1, desearles un exitoso año 2021. Mi nombre es Bernarda Ordóñez Moscoso, soy abogada por la Universidad de La SUAY, especialista en Derecho Constitucional por la Universidad Andina Simón Bolívar, con estudios en arbitraje comercial internacional y mujeres y justicia internacional por American University en Estados Unidos. Los 10 últimos años de mi vida me he dedicado a los movimientos sociales, a la protección de la niñez, de las mujeres, sobrevivientes de violencia sexual. Soy la directora de la Fundación Aequitas, que tiene más de 10 años en la ciudad de Cuenca y con presencia a nivel nacional. Últimamente soy cofundadora de un emprendimiento social que se llama Ciclo Rosa, cuyo propósito es dotar de toallas sanitarias reutilizables a mujeres en pobreza extrema en la ciudad de Cuenca. En el ámbito de mi profesión como abogada, he sido asesora de gobiernos locales en la prefectura de La SUAY, he sido también asesora legislativa
Legislativa de Gloria Estudillo, asambleísta por el Azuay, y tuve la oportunidad de colaborar con la Organización de Estados Americanos en Washington, D.C., en la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos. Siempre me ha llamado desde muy pequeña el servicio a la comunidad. Siento que las personas que hemos tenido privilegios o bendiciones en nuestra vida tenemos una mayor responsabilidad de retribuir eso a quienes más lo necesiten. Mi propósito para participar en la Asamblea Nacional es hacer las cosas bien. Una ley bien hecha es un dolor de cabeza menos para la ciudadanía, y junto con Guillermo Lasso y creo el movimiento Creando Oportunidades, estamos listos para llegar a la Asamblea Nacional a trabajar y no a improvisar. Cuéntenos ahora, y esto le pedimos a las dos candidatas, el porqué de su afiliación o alineación política. No sabemos si son o no afiliadas al partido o movimiento, ya ustedes nos aclararán. Y cambiando el orden ahora, ¿por qué la abogada Bernarda Ordóñez está presentándose con Creo en coalición con el Partido Social Cristiano, que son el rostro más evidente de la derecha en la política ecuatoriana? ¿Qué es lo que le ha puesto a usted en esta posición política? Gracias, Gustavo, por su pregunta. Efectivamente, yo fui asesora legislativa para el bloque Creo, para la asambleísta Gloria Estudillo y el asambleísta Esteban Bernal en su momento, y me involucré como parte de igual una asesoría a la Fundación Ecuador Libre, que es el tanque de pensamiento de Guillermo Lasso. Es una fundación que se ha dedicado a investigar los problemas y a generar soluciones en el país los últimos 10 años. Es así como llegué al movimiento Creo. Yo no creo en las izquierdas o en las derechas. Yo considero que el desarrollo del país tiene que ir de la mano con la justicia social, y en Creo tengo muchísimas coincidencias, empezando por el tema de la reactivación económica, el empleo para las mujeres, el empleo para los jóvenes, dinamizar la economía a través de los emprendimientos, la protección a las fuentes de agua, de la Si no naturaleza. cree usted en derechas y en izquierdas, ¿cómo clasificaría, cómo definiría políticamente a los dos movimientos, Partido Social Cristiano y Creo? En cuanto al movimiento Creo, es un partido con ideas de la libertad, defienden la libertad en todos los sentidos, y en cuanto al Partido Social Cristiano, en lo que yo he podido ver, se considera un partido que favorece la economía. Yo, como le digo, no creo en las clasificaciones ni en las etiquetas de izquierda y derecha. Creo que lo que tenemos que hacer es tomar las mejores decisiones para el bienestar del país, y creo que son a los líderes de estos partidos a quienes les corresponde la clasificación o la etiqueta. Desde mi punto de vista, yo creo que tenemos que trabajar por las soluciones que necesita este país. Bien, vamos con la contadora Teresa Bermeo. Teresita, como vemos que le gusta a usted que le llamen, pues así se ha presentado en un breve currículum que nos ha hecho llegar, y también tiene etiquetado en esta imagen que estamos utilizando el día de hoy vía Zoom. Cuéntenos su relación con Ruptura de los 25. Y nos referimos a este movimiento así porque así es como se lo conoció para estas elecciones, por razones que también quizá usted nos explicará. Se cambió a Movimiento Construye y asiste a estas elecciones con la lista número 25. Cabe indicar como un antecedente que Ruptura es un movimiento político ecuatoriano que se proclamaba como de izquierda moderna, contemporánea. Tiene algunos rostros visibles allí como María Paula Romo, y ha tenido una colaboración muy cercana con ella y con Sebastián Roldán, otro alto funcionario de Lenín Moreno, con este gobierno, justamente el de Lenín Moreno. Cuéntenos con respecto a esta alineación que tiene usted para estas elecciones con el Movimiento Construye. Bueno, licenciado, mi ideología siempre ha sido de izquierda. Ruptura o Construye, ahora 25, es un movimiento centroizquierda. Siempre he puesto al humano sobre el capital, y creo que es fundamental que el humano siempre esté con un desarrollo integral bien definido para poder hacer capital, para poder hacer dinero. La decisión de participar en este movimiento es básicamente cansada de tantas situaciones que todos los días somos testigos de lo que los mismos medios de comunicación nos dicen. La corrupción, cansados de la desigualdad social, creo que es importante tomar decisiones desde adentro. Es por esa razón que he decidido participar, porque yo lo he hecho alzando mi voz, ya lo he hecho en protestas, yo lo he hecho desde afuera. Creo que ahora me toca desde adentro para defender los intereses sociales.
¿Cómo llegó usted a establecer este nexo con el movimiento para estas elecciones? Ustedes tienen a un artista, un exministro de Cultura, el señor Velasco, como candidato a la presidencia de la República. ¿Le conoce usted a él personalmente? Bueno, con Juan Fernando Velasco tuvimos una reunión en el mes de octubre, mediados de octubre, en donde pudimos un poco conversar la ideología, conversar nuestras propuestas. Y creo que coincidimos en lo mismo. Necesita el Ecuador personas honestas, más humanas. Creo que esta pandemia nos ha enseñado no solamente a sobrevivir, sino nos ha enseñado a ser más humanos. En donde ahorita sí necesitamos gente correcta en el poder, gente honesta en el poder y que sobre todo piense que el ser humano no es la última rueda del coche, sino más bien es la principal medida o es la principal meta que tiene todo político por resolver. El humano tiene muchas necesidades y creo que en esta pandemia hemos observado algunas dificultades que han ido visualizando, visibilizándose. Creo que en el gobierno anterior, más bien licenciado, aquí es bueno aclarar las cosas. Yo crecí con la 35, fui militante de la 35, yo no me desafilié de la 35, he sido desafiliada por los dueños de los movimientos, de los partidos, porque hacían y deshacían a su manera. Creo que yo he sido correcta, he sido ética en mi proceder y creo que es importante tomar decisiones desde adentro para tomar medidas correctivas. Usted venía actuando con Alianza País entonces. Yo siempre he creído en la ideología, en la propuesta de esperanza que nos daba a los ecuatorianos. Ya. Jamás he estado con personas, sino con proyectos. Pero ahora se habla de que Alianza País es otra, de que el señor Lenin Moreno se tomó Alianza País y hay por allí algunos candidatos actuales que dicen que quieren recuperar a la anterior Alianza País, aquella que mantuvo otros ideales que intentó en su gobierno plasmarlos el presidente Correa. ¿En qué parte está usted de Alianza País? ¿Con quiénes está? A ver, mi licenciado, es importante aclarar a la ciudadanía. Yo siempre he trabajado bajo las direcciones, porque así se trabaja en movimiento político, respetando las decisiones democráticas dentro de un partido o movimiento. A mí nos propusieron al candidato Lenín Moreno en ese entonces como presidente. Yo no he fallado. Yo he seguido en la base, he seguido levantando mi voz, he seguido creyendo en un proyecto político. Arriba son los que fallaron. Es como una familia. Cuando los padres se divorcian, los hijos pagan los platos rotos. Lo mismo ha pasado aquí. Lo único que, la diferencia es que a nosotros nos colocaron en el rincón y nos dijeron, ustedes no tienen ni voz ni voto. Creo que las cosas deben manejarse de distinta manera. Bien, transitemos hacia los problemas de la provincia de La Suay, que son muchos. Los representantes públicos están allí para representar los intereses ciudadanos y en buena medida representar los intereses ciudadanos es tratar de encontrar caminos, de viabilizar soluciones para resolver nuestros problemas, para hacernos más productivos, para elevar nuestro nivel de vida, para dar servicio a la población, particularmente a los sectores más necesitados, etcétera. Creo que ustedes lo tendrán muy claro. Empecemos con usted, contadora Bermeo, comentando algo sobre los problemas más cruciales, solamente de manera puntual. Quisiera que me mencione 3 o 4 de manera puntual, por favor, de los problemas más críticos que usted considera hay que resolver en esta provincia. ¿Ya? Primeramente, licenciado, tenemos que pensar en las personas del campo, en la agricultura. Tenemos que dar el valor que se merecen, no ponerlos como en el rincón de la economía, sino más bien son los principales promotores de la dinamización de la economía. En segundo, mi propuesta va a ser tajante en el tema de emprendimiento, es decir, comenzar a trabajar en la educación y en la cultura, de que el ecuatoriano tiene que salir de la universidad con miras hacia la investigación, con miras hacia el emprendimiento. Tercero, como tercera propuesta muy clara es el apoyo al emprendimiento, porque nosotros no podemos permitir que el emprendedor se frustre, porque a veces el Estado parece que eso lo único que provoca es la frustración de las personas cuando quieren emprender. Primero les solicitan un montón o le solicitan un número inimaginable de trámites para que ellos puedan decir voy a colocarme este negocio. Y como cuarto punto, siempre voy a apostar a las mujeres. He trabajado por las mujeres porque soy mujer, soy madre y creo yo en la potencial que tenemos como mujeres para poder cambiar las situaciones y las realidades del país. Vamos
con la abogada Bernardo Ordóñez. Igualmente, puntualícenos, por favor, unos 4 problemas fundamentales de la provincia de La Suay por los cuales usted está motivada a trabajar. Sí, gracias, Gustavo. Justamente cuando yo decidí participar en política, es mi primer proceso electoral y es la primera vez que me involucro en política, decidí hacerlo porque hay muchas cosas que se tienen que cambiar y muchas cosas que se tienen que mejorar, no solo en la provincia de La Suay, sino en el país. Creo que es importante también mencionar que los asambleístas, en el caso de ser electos, tenemos dos facultades principales. La primera de ellas es la de legislar y la segunda de ellas es fiscalizar. En el ámbito legislativo, nosotros como asambleístas del cambio, junto con Guillermo Lazo y Alfredo Borrero, que también es cuencano, tenemos la prioridad de reactivar la economía. Tenemos nosotros ya un primer borrador de la Ley de Oportunidades Laborales, en donde buscaremos que las mujeres y los jóvenes se inserten en el mercado laboral. Es muy importante perfeccionar las modalidades de trabajo de, por ejemplo, el contrato de tarea, el contrato de por temporada. Es muy importante recuperar los 2 millones de empleo que se han perdido, no solo por esta pandemia que ha ocasionado una crisis económica y sanitaria, sino por el mal manejo de la economía. Mi principal objetivo será mejorar el acceso de las mujeres al empleo. Cuenca es una de las ciudades a nivel del país que más mujeres tiene y que lamentablemente la tasa de desempleo de mujeres es del 16% en comparación al 12% que tienen los hombres. De ahí, en otras actividades urgentes que tenemos que tomar partido es por la consulta popular del agua. Mi postura personal, no solo desde ahora, sino desde hace más de 10 años, es proteger las fuentes de agua, proteger las fuentes de recarga hídrica. Justamente una de mis últimas tareas como asesora fue reformar la ley de recursos hídricos para garantizar la protección de las fuentes de agua. Un tema también que me parece muy importante y que no podemos dejar pasar de vista es el olvido en el que ha estado Cuenca y en el que ha estado el Azuay. Somos una provincia muy productiva, que genera muchísima renta al Estado. Sin embargo, eso no se ve retribuido en las asignaciones que nos corresponden. Entonces, como asambleísta, como representante de la voluntad popular, tenemos que trabajar para que los recursos lleguen de manera eficiente y oportuna a la provincia y a la SUAY. Bien, Eso es... para ser equitativo, sobre todo en términos de tiempo, dejémoslo allí. Y vamos a tratar sobre algunos de los puntos que ustedes han mencionado, pero empecemos por algo y ahora le pedimos la palabra primero a la abogada Bernardo Ordóñez. Ambas, las dos, han señalado que van a trabajar por la mujer, por los derechos de las mujeres, por fuentes de trabajo para las mujeres, pero permítame preguntarles, ¿pelearon ustedes, hicieron una pulsación de fuerza dentro de sus partidos y movimientos para ocupar el primer lugar en la lista electoral? Hay la alternabilidad de género, evidentemente, en cada lista, pero ustedes, las dos, están en segundo lugar. Usted, abogado Ordóñez, luego de Javier Martínez, quien lo preside. Usted, contadora Bermeo, luego de José Jara, espero no haberme equivocado, es al revés. Javier Martínez es de la contadora Bermeo y José Jara es de Bernardo Ordóñez. Y perdonen por esta confusión, este lapsus, pero ustedes aceptaron estar detrás de un hombre en la lista. Abogado Ordóñez. Sí, sí, Gustavo. En mi caso particular, yo me siento contenta de la posición en la que me encuentro en la lista. Para iniciar, la primera vez que participo en política, me siento realmente contenta. Participé también como asesora en las reformas del Código de la Democracia, de la alternancia. Creo que ha sido una de las luchas del movimiento de mujeres. Y no por estar en un segundo lugar me considero con menos liderazgo, con mayor liderazgo que el primero en la lista. Mi propósito siempre ha sido trabajar por las mujeres y desde mi posición en la que he estado como asesora o como activista, siempre he buscado generar proyectos que nos sirvan a las mujeres. Pero Entonces, por pidió usted, ejemplo, creo que le dejen presidir la lista. no, yo realmente me encuentro contenta y satisfecha con la posición en la que me encuentro en la lista. Para mí ha sido muy innovador involucrarme ya en la política partidista y considero que todos los candidatos que se encuentran en lista tienen la capacidad y el liderazgo para hacerlo
En el caso de José Jara, ha sido presidente provincial de Creo durante estos últimos años, ha hecho un trabajo muy interesante en el Cantón Cuenca y considero que en el caso de nosotros de Azuay, la lista ha sido armada de esa manera, respetando, por ejemplo, que la lista es 100% Creo, ya no se ha hecho alianzas con otros partidos y en ese caso yo me siento contenta, ¿no? Ya. Y usted, Participar en este proceso. contadora Bermeo, ¿qué puede decirnos al respecto? ¿Cómo se encuentra en la lista segunda, luego de Javier Martínez? Claro, bueno, licenciado, nosotros hemos participado en la democracia interna y creo yo siempre que la democracia nos permite dirigir de mejor manera. La gente que ha estado dentro del movimiento Construye ha decidido que el doctor Javier Martínez esté encabezando la lista. Eso no significa que nosotros tenemos que permitir como mujeres que podamos ir siempre estando como siendo un comodín. Más bien, en este entonces, lo que ha sucedido es que la gente del movimiento Construye 25 ha decidido que encabece el doctor Javier Martínez en una democracia. Bien, volvamos ahora con el abogado Ordóñez y vayamos un poco a las propuestas concretas. Usted habla de reactivar la economía, que quiere hacerlo conjuntamente con Guillermo Lasso. Eh, Dentro de los problemas económicos de la provincia de La Suay, hay algunos un tanto ocultos que son fuente y generación de los mismos, y uno de ellos es la vialidad. Hoy nomás en nuestros medios de comunicación hablábamos sobre este tema con el señor gobernador, sobre este año 2020 muy trágico en muchos aspectos, pero que ha sido nuevamente otro detente, otra causa para paralizar proyectos viales largamente acariciados, ofrecidos, planificados en la provincia de El Azuay. ¿Qué va a hacer usted al respecto desde la legislatura, abogado Ordóñez? Sí, claro, Gustavo, como le decía, Cuenca ha sido olvidada por el centralismo y la burocracia que ha operado en el país en estos últimos años, siendo uno de los principales centros económicos del país. Nosotros tenemos deficiencias de vialidad realmente alarmantes, los circuitos de vialidad se encuentran en muy malas condiciones. Al respecto, he tenido la oportunidad de conversar con Guillermo Lasso, de analizar y de priorizar cuáles serían las principales vías en las cuales el próximo gobierno, en el caso de ser Guillermo Lasso, el gobierno de cambio, intervenga en el Azuay. Como usted sabe, la situación económica y como la ciudadanía comprende, la situación económica del país es muy complicada. Sin embargo, en el gobierno del cambio nosotros le apostamos muchísimo a las alianzas público-privadas. Como ustedes saben, este mecanismo que tiene más de 20 años ha permitido justamente la implementación de obras de gran magnitud, como son la vialidad. Y en el caso de la asamblea, los asambleístas tenemos esta importante tarea de representar con voz y de exigir los recursos suficientes para los GATS, tanto para la alcaldía como para la prefectura. Creo también muy importante analizar las reformas al Código de Ordenamiento Territorial. Muchas veces, pese a que las competencias y la ley es clara, existen muchos conflictos entre las competencias, sobre todo con los pequeños caminos vecinales o con los caminos que conectan a los diferentes cantones. Entonces, esa es la forma en la que los legisladores podemos aportar para solucionar un problema de viabilidad que depende del eje ejecutivo y en coordinación con los GATS. Es muy ¿Sabe importante. usted, abogado Ordóñez, cuántos kilómetros de vías existen en su provincia, en la provincia de La Suay? Sí, Gustavo, si la memoria no me falla, cuando tuve la oportunidad de ser asesora en el gobierno provincial, bueno, yo fui asesora de género, pero estuve ligada a los otros temas, me parece que son los 5.000 kilómetros. Recuerdo también que ni el presupuesto de la prefectura ni el presupuesto de la alcaldía juntos eran suficientes para dar el mantenimiento anual necesario. Entonces, Así es. tengo conocimiento de esa información. Sí, son aproximadamente 5.500 kilómetros, de los cuales 3.500 están a cargo de los organismos seccionales. El resto se supone a cargo del gobierno, pero sabemos en qué realidad vivimos. Sobre el mismo tema, también nos ha hablado la contadora Bermeo, Teresita Bermeo, sobre sus aspiraciones de trabajar con el campo. Eh, Empecemos también con sus proyectos. ¿Qué es lo que espera hacer usted con los cantones existentes en la provincia de La Suay, particularmente los sectores rurales? Y empecemos también mencionando, estamos seguros que usted, con todas las funciones públicas que ha tenido, tendrá una idea del tamaño de la provincia de La Suay, cuántos kilómetros tenemos en el Azuay, cuántos cantones la componen. Licenciado, son 15 cantones que conforman la provincia de La Suay.
A ver, nosotros desde la Asamblea Nacional ¿Tiene una tenemos la idea idea. solamente en un tema puntual? ¿Cuántos kilómetros cuadrados tenemos en la provincia de La Suay? ¿Cuántos? 10, aproximadamente son 10.500 Ya. kilómetros Es, cuadrados. es una muy buena Más- respuesta, es 8.000 y algo más, pero estamos con una dimensión adecuada. No son temas que tenemos que saberlos de memoria, pero sí tener una idea Sí, de qué territorios estamos hablando, pues pretendemos servirlos. Con esto, estos datos puntuales, adelante. ¿Cuáles son sus propuestas para mejorar sobre todo esos sectores rurales, el campo, como usted ha señalado en su primera respuesta? ya. Nosotros lo que tenemos que hacer desde la Asamblea Nacional es primeramente poner la cosa en orden. Creo que es importante que nosotros comencemos a analizar las leyes que ya están establecidas, la que vale para el desarrollo económico del cantón, del país y obviamente de la provincia. Creemos que la centralización ha empobrecido más a los cantones, a las provincias, y que lo primero que vamos a hacer más bien es la propuesta de descentralizar. No es posible que la SUAY otorgue al Estado ecuatoriano más de 700 millones de dólares y se retribuya tan poco. Creo que es importante comenzar a buscar la igualdad también en los recursos. Desde ahí empecemos, podemos garantizar que las vías, que los riegos que existen en los diferentes cantones de aquí en la provincia, vaya en el cantón Cuenca, pues pueda ir de manera más direccionada con los recursos para mejorar justamente esos sistemas de riego que obviamente apoya a la agricultura. Tenemos algunas propuestas de parte de algunos sectores también económicos, como turismo, que nos decía que obviamente observamos que es el sector más afectado. Nos decían, pues, ¿por qué no hacemos que el ecoturismo se fortalezca en la provincia, se fortalezca a nivel nacional? A veces, ayer nos dijeron, el Ministerio de Turismo a veces parece un fantasma y capaz que ellos saben del tema y tienen razón. No se han preocupado de cómo garantizar la recuperación económica de estos sectores, los más afectados. Unos de ellos incluso ya cerraron definitivamente sus negocios. Creo que debemos comenzar a proponer leyes, por ejemplo, o pedir al Estado ecuatoriano de manera solamente una decisión política, en donde se pueda permitir que el sector del turismo tenga una rebaja del 2% al IVA. Es solamente decisión política, ni siquiera se requiere una reforma a la ley. Y pueden hacer paquetes turísticos a nivel internacional, pero eso depende del Estado netamente. Entonces, hay algunas situaciones puntuales que se pueden hacer desde la Asamblea Nacional en el ámbito tributario igual, apoyar a las exoneraciones, poder inculcar en el ámbito de la reactivación económica también de los pequeños emprendedores. A veces el Estado lo que quiere es meter la mano al bolsillo y nosotros como movimiento construir lo último que vamos a permitir es de que se creen más impuestos para los ecuatorianos, porque en la crisis que vivimos realmente ya no da abasto para más. Creo que Bien, comenzamos el a abogado buscar otros Ordóñez nos alternativas. decía también en su respuesta inicial, cuando hablábamos de su afinidad o de su afiliación política, que no cree en izquierdas ni en derechas, pero en sus propuestas iniciales se evidencia ya que sí prefiere algunas prácticas que son utilizadas sobre todo por gobiernos de derecha. Al hablar de reactivación de la economía, usted ha hablado de la flexibilización, por ejemplo, de los contratos laborales. Al hablar de la vialidad, usted habló y se refirió en el sentido de que incentivaría la realización de proyectos público-privados para la construcción de carreteras. Quisiéramos que elabore un poquito más sobre estos temas y también de una vez le ponemos un tema muy polémico, discutido y que genera puntos de vista bastante divergentes entre izquierdas y derechas que, si bien posiblemente no tienen la misma definición del siglo pasado, han evolucionado, pero que tienen algunas diferencias puntuales. Y a este tema me refiero el del aborto. Quisiéramos conocer adicionalmente su pensamiento sobre este tema. Sí, Gustavo. Empezaré por la segunda pregunta, que quizás es la más difícil para muchos sectores. En mi caso particular, y como les comenté al inicio de esta entrevista y para la ciudadanía que nos esté escuchando, yo he trabajado toda mi vida por los derechos de las mujeres, de las niñas, atendido en mis brazos a niñas de 9, 11, 13 años víctimas de violación,
he tenido también que levantar muchas veces cadáveres de estas niñas productos de las agresiones sexuales. Yo creo que hay temas que como sociedad no podemos huirles, que son sensibles, que son dolorosos, y uno de ellos es el aborto. En mi caso particular, yo defiendo la vida desde la concepción, creo que es necesaria la protección constitucional que se da. Sin embargo, creo que hay circunstancias tan graves y tan apremiantes como la violación que no deben ser olvidadas, y en ese caso apoyo la despenalización del aborto en caso de violación. Lo he hecho públicamente, ha sido esa mi postura de vida, no he tenido problemas en absoluto con Creo, de hecho he tenido conversaciones con Guillermo Lasso, hemos discutido los temas y creo que son temas de conciencia. Yo no podría realmente obligar a una niña que ha sido víctima de violación a que termine un embarazo. Pero Y allí, de la misma evidentemente, usted no coincide con lo que Creo ha venido predicando y actuando en la Asamblea. Nos referimos, por ejemplo, a la posición de la asambleísta Lourdes Cuesta. Ella ha sido muy claramente y en forma totalmente constante defensora de la vida y antiaborto directamente. Sí, bueno, con la asambleísta Lourdes Cuesta tuve la oportunidad cuando estábamos en Quito de conversar y de intercambiar criterios jurídicos al respecto de este tema. Como le digo, todas las personas estamos a favor de la vida. La vida es un derecho, digamos, básico, fundamental. Sin embargo, hay razones y circunstancias como es la violación, no solo la violación, estamos hablando también de malformaciones genéticas incompatibles con la vida que realmente no hacen posible que se llegue el embarazo a un término, ¿no? Entonces yo creo que esas son circunstancias que se tienen que debatir. Yo pienso que la próxima asamblea también tendrá la oportunidad Más de allá de debatir Lourdes estos Cuesta, ¿cree temas. usted que coincide con los dos principales candidatos de Creo a la presidencia de la República, Guillermo Lasso y Alfredo Borrero a la vicepresidencia? Bueno, con el doctor Alfredo Borrero, con él coincidimos, con Guillermo Lasso no coincidimos, pero algo que ha dicho Guillermo Lasso y que es muy importante mencionar y que la ciudadanía conozca, él ha dicho, estamos en un estado laico, y aunque él tiene su postura, él respeta las otras posturas, y creo que una de las principales enseñanzas que yo he tenido este tiempo en Creo es realmente a respetar las opiniones diferentes y a tener criterios técnicos y de altura para tomar las decisiones del país, porque esta es una realidad que Bien, apremia en el país. vayamos Anualmente a... hay 3.000 niños Sí, que vayamos. dan a luz. Lamentablemente el tiempo es muy esquivo. Vayamos a la otra parte de la pregunta sobre esas formas de operativizar la reactivación económica. Le hablaba, más bien tomando sus palabras, de la flexibilización de contratos laborales para incrementar el empleo o el uso de los sistemas de contratación público-privado para la vialidad. Sí, bueno, yo más que verlas de eso como mecanismos de derecha o de gobiernos de derecha, pienso que son herramientas que han funcionado en otros países. Como le decía, en mi ejercicio profesional tuve la oportunidad de fundar un observatorio laboral y ahí me pude dar cuenta de en el año 2019 cuáles eran las principales dificultades que teníamos aquí en el país para acceder al empleo. Uno de ellos es justamente que nuestro Código de Trabajo tiene más de 80 años, no se ha actualizado las modalidades de contrato con mayor agilidad. Entonces, por ejemplo, a eso me refiero con flexibilización. Otro tema también muy importante es el trabajo de cuidado, el trabajo de casa que hacen las mamás, que nunca termina el trabajo de la casa. Entonces, eso representa, por ejemplo, el 20% del PIB, y resulta que justamente las mujeres en edad fértil son las que menos acceso a empleo tienen por la dificultad de conciliar los horarios de trabajo con los horarios de la familia. Entonces, creo que son mecanismos que tenemos que ir mejorando en la regulación, ¿no es cierto?, que hace el Estado. Bien, En cuanto a las alianzas. pasemos con la contadora Teresa Bermeo. Tratemos también con usted su posición, su pensamiento con respecto a la legislación ecuatoriana sobre el aborto y que tiene además muchos capítulos a lo largo y ancho de Latinoamérica. Y también cómo aspira usted a trabajar nuevamente por esos sectores rurales por los cuales usted ha dicho serán su prioridad para llevar la cultura allá, para llevar mejores y más fáciles formas de emprendimiento, para trabajar por las mujeres en la ruralidad. Bueno, licenciado, yo seré muy puntual en el tema del aborto. Yo no estoy de acuerdo. Solo en casos excepcionales. Tema de violación a menores de edad y cuando existen malformaciones o pone en riesgo de la madre. La vida de la mamá.
Con respecto al tema, cómo vamos a apoyar desde la Asamblea Nacional al tema del campo, la idea fundamental es, desde la Asamblea Nacional, generar políticas públicas que vayan encaminadas justamente a la formación cultural también de la parte campesina, de la parte agraria. Nosotros hemos observado con bastante lamento, porque también fui teniente política en la parroquia de Ricaurte, donde el riego es primordial, donde el riego es tradición. Cuando ingresábamos a la prefectura de la Suaya a pedir que por favor nos apoyen, cuidando el agua, lo único que teníamos como respuesta es una cerrada de puerta. Creo que a veces el funcionario público se olvida de que el impuesto o el rol que él tiene como para dar de comer a sus hijos viene de la parte más vulnerable. Nosotros, con decepción, también como funcionaria pública, no encontramos funcionarios que apuesten o estén al 100% entregados a su capacidad de poder generar bienestar a los demás. Creo que desde ahí empezaría yo comenzando a hacer un trabajo bastante exhaustivo para mover la conciencia también al servidor público, también a la parte de la justicia. Menos trámites y más acción. Creo que la eficiencia siempre nos provoca buenos resultados. Desde la Asamblea Nacional podemos proponer también leyes en donde podamos decir al campesino que también puede promover sus productos a partes externas y no quedarnos en un solo círculo. Porque ¿qué nos dicen y qué ha pasado siempre? Porque la jefatura política también emprendió un proyecto en donde podamos capacitar a la parte rural, donde les enseñemos a manejar de mejor manera también sus finanzas y se den cuenta hasta cuándo pueden rebajar, hasta cuánto es su precio de venta y que realmente no sean considerados como la última rueda del coche, porque siempre lo voy a decir de esa manera, porque el campesino no es considerado como tal. A veces nos olvidamos que el campesinado nos ha mantenido y nos ha dado de comer a la parte urbana y al mundo. En esta pandemia nos dimos cuenta. Y a pesar de ello, absolutamente nadie, ni los legisladores actuales, ni el gobierno ha pensado en ellos. Les ha Bien, puesto trabas, nos ha dicho que... lamentablemente el tiempo es muy esquivo. Vamos a tener la posibilidad de una última pregunta y vamos a iniciar con Teresita Bermeo. Culminará y terminará este diálogo la abogada Ordóñez. Quisiéramos que nos comente usted sobre algo que dijo, que usted quisiera que el Estado no meta más la mano al bolsillo de los ecuatorianos. Pero también usted nos dijo que se había iniciado en política con la Revolución Ciudadana, que fue fiel y que fue fiel también ya en lo que le tocó hacer con el gobierno de Lenín Moreno. Cabe señalar aquí, sin embargo, que el gobierno del presidente Correa fue muy fuerte si se trata de graficarlo como meter la mano en el bolsillo de los ecuatorianos. Es uno de los gobiernos que más impuestos puso, que convirtió al servicio de rentas internas en una de las entidades también que rayaba con lo persecutorio, que ha llevado la presión tributaria de Ecuador a los niveles más altos de los países latinoamericanos, que impulsó leyes que fueron muy discutidas y debatidas en Ecuador sobre herencia y donaciones. ¿Cómo es que usted convivió con esta idea de que el Estado no debe meter la mano en el bolsillo de los ecuatorianos con los gobiernos a los que sirvió? Licenciado simple, porque nosotros como base no éramos considerados como voz ni voto. Nosotros no teníamos, no podíamos decidir. Éramos la base. Somos la gente que alzábamos la bandera para poder promover un bienestar social, porque desde el inicio eso fue el gobierno de la Revolución Ciudadana. Y hoy nuevamente está pasando lo mismo. Nos están queriendo vender un candidato que no es impuesto, que no es elegido por parte de manera democrática por la base, sino más bien nuevamente caemos en el mismo sistema. Asimismo se eligió a Lenín Moreno, solamente nos impusieron. Y creo que desde ahí empezó la desilusión. Pero yo considero siempre que la ética y el valor de una mujer tiene que estar firme en cualquier momento de la vida, así sea en la tormenta o en el momento de felicidad. Yo no he fallado, estimado licenciado. A nosotros nos fallaron. Y somos muchos los que hemos sido utilizados y creo que es hora de decir basta. Nosotros Abogado creo que Ordóñez, si podemos tener su opinión también sobre este último tema. ¿Qué es lo que va a ofrecer? Usted dice que va a cumplir con el programa de gobierno que está proponiendo Guillermo Lasso para reactivar la economía. ¿Qué es lo que van a hacer sobre tres temas concretos? Por ello usted puede desarrollar cualquier otro tema adicional que quiera hacer. En realidad, cuatro le pondré. El impuesto a la salida de divisas, el impuesto a la renta, el IVA y también una reorganización que todos los expertos en economía hablan es urgente en la seguridad social.
Sí, gracias, Gustavo. Realmente me encuentro un poco desconcertada por las declaraciones de Teresita. Realmente aquí no habían impostores y yo creo que si es que ocupó altos cargos como tenencia política, gobernación, si es que no estabas de acuerdo, se tenía que renunciar, ¿no? En mi caso, yo, más que oposición, he sido siempre crítica tanto a Rafael Correa como a Lenín Moreno y jamás he dejado que nadie me imponga nada, siempre he tenido la opción de decidir. Y ya contestando puntualmente a su pregunta, bueno, todos sabemos que el candidato del cambio, el candidato que tiene la capacidad para cambiar y hacer los ajustes económicos que necesita y requiere el país, es Guillermo Lasso. Con respecto a la salida de divisas, la propuesta del gobierno del cambio es clara, eliminar la salida de divisas. Con la renta se está analizando varias opciones. Nosotros sabemos que esta potestad de los tributos es del Ejecutivo netamente, entonces nosotros apostamos a bajar, a reducir lo máximo que se pueda los aranceles y los impuestos. ¿Bajo qué premisa o con qué objetivo? Que ese dinero esté en el bolsillo de la familia ecuatoriana. Y le pongo un caso y un ejemplo ¿Van muy a disminuir particular. impuesto a la renta e IVA también? En el del IVA, puntualmente en el del IVA. En el de la renta se están analizando. Mal haría yo en adelantarme criterios. Ustedes sabemos que ya tenemos este gobierno, el que está saliendo, ha dejado haciendo ya varios ajustes económicos que involucran compromisos internacionales, entonces mal haría yo en adelantar criterios. Sin embargo, en cuanto al IVA, por ejemplo, una de las propuestas ya tangibles que ha mencionado Guillermo Lasso es reducir el IVA a productos de primera necesidad. Entre ellos voy a mencionar a dos productos esenciales para la economía de la familia y principalmente de las mujeres, que son la eliminación del IVA en las toallas sanitarias y en los pañales desechables. Y no solo eso, Guillermo Lasso y el gobierno del cambio tiene propuestas para la gente, tiene propuestas reales. Por ejemplo, en estos dos casos concretos se está hablando de un programa social de ayuda para las madres y para las mujeres, de entrega En gratuita de honor estos al productos. tiempo, sobre la seguridad social, ¿qué es lo que van a hacer? Sobre la seguridad social, nosotros tenemos a nuestro vicecandidato, el candidato a la vicepresidencia, que es el doctor Alfredo Borrero, que tiene estudios en Harvard sobre administración hospitalaria, y él está encargado justamente de toda la reestructuración en el tema de salud. Él nos ha hablado de salud gratuita para la ciudadanía, por eso les decía que el desarrollo no puede ser posible sin justicia social. Hay que optimizar los recursos que tenemos en la seguridad social, y esa es justamente la capacidad que tiene el doctor Alfredo Borrero. Por eso es Bien. que les decía, el gobierno del cambio tiene la capacidad para cambiar. Desgraciadamente el tiempo se ha agotado, pero vamos a dejarles por 30 segundos que van a ser medidos muy estrictamente por quien les habla, contadora Teresita Bermeo, su mensaje final para los oyentes y potenciales votantes que le escuchan. Soy una mujer de trabajo, soy una mujer de lucha, soy una mujer de valores bien formados y sobre todo creo en la ciudadanía, creo en el trabajo de la mujer para poder cambiar el país. No he renunciado a estimar a Bernarda porque creo que en momentos tan difíciles lo último que uno puede hacer es esconderse bajo en las cuatro paredes que muchos asambleístas, incluso usted, jamás le he visto trabajando por la gente. Abogado Ordóñez, tiene usted sus 30 segundos finales. Sí, muchas gracias. Hacer una invitación a la ciudadanía el próximo 7 de febrero, tener una postura por la defensa de las fuentes de agua, por la defensa de las fuentes de recarga hídrica. Nosotros, el gobierno del cambio, tenemos la mejor política social, que es el empleo. Guillermo Lasso y Alfredo Borrero, junto con los asambleístas del cambio, tenemos todas las credenciales y tenemos la capacidad para cambiar y construir el Ecuador que juntos soñamos. Esa sería mi invitación a la ciudadanía, no solo pedirles su voto de confianza, sino también que nos hagamos responsables del país que queremos dejarles a nuestros hijos. Bien, muchas gracias a nuestras dos distinguidas invitadas aspirantes a representarnos en la Asamblea. Cabe recordar a nuestros oyentes que en esta ocasión se votará por listas y que todos los integrantes de la lista, si son favorecidos con el voto mayoritario, con la debida aplicación de las normas, podrán representarnos. Y allí están, en segundo lugar, en las dos listas que hemos mencionado, la abogada Bernarda Ordóñez, candidata a la Asamblea por Creo, Partido Social Cristiano, y la contadora Teresa Bermeo, candidata a la Asamblea por Construye. Nos vamos a una breve pausa. Familia guayacense, hermanos ecuatorianos, déjenme contarles lo que hemos hecho por nuestra provincia en estos 128 días de trabajo imparables. Intervenimos en 275 frentes de obra, fuentes de reactivación y generación de empleo.
En riego beneficiamos 113.000 hectáreas productivas, trabajando de la mano con 63 presidentas y presidentes de juntas de riego, en limpieza y desasolve de ríos y canales, visibilizando el trabajo de la mujer rural y fortaleciendo la economía violeta, honrando de esta manera a nuestros agricultores y recordando siempre que sin campo no hay ciudad. A pesar de enfrentar un año difícil, priorizamos necesidades y declaramos emergencia vial en Colines, interviniendo en los estudios ambientales para la construcción de un puente definitivo. Y ya está en ejecución más de 40 kilómetros de asfalto entre la vía de acceso y el tramo alterno que conecta con Santa Lucía. Obras que serán pagadas al 100% con bonos del Estado a 3 años plazo. La red vial más extensa del país la tiene Guayas y merece un mantenimiento digno. Por eso reactivamos la planta de asfalto, que produce 120 toneladas por hora, que están transformando nuestros caminos de la producción. Y el progreso de Guayas no se detiene. Intervenimos en 16 grandes obras en toda la provincia, transformando y conectando vidas, como la T de Chagüe en Simón Bolívar, una obra esperada por más de 60 años. La vía San Pauleño Boca de Agua Fría en Balsar, que además nos conecta con nuestra hermana provincia de Manabí. El anillo vial en Milagro, Santa Lucía Cabullal, Minas de Petrillo en Nobol, La Guayas en El Empalme, Cerecita Zafando, Potosí, El Papayo La Elvira en Salitre, Macul, El Carmen en Palestina, Jerusalén Alto en Pedro Carbo, Vainillo en El Triunfo y Naranjal, el puente que une a la comunidad Shuar y la restauración de la estructura metálica del puente de Balsar. Además, reconformamos más de 630 kilómetros de caminos vecinales. Logramos que se cumpla lo establecido en los contratos de los 613 kilómetros de vías concesionadas. Y actualmente están en ejecución los puentes Bulu Bulu, Estrella y Trovador. Además, la ampliación de las vías a Pedro Carbo, El Empalme y kilómetro 26, Puerto Inca. Así como el paso lateral del Triunfo. Actualmente están activos 49 frentes de trabajo en estas vías, por las que circulan a diario 140.000 vehículos. Implementamos un modelo de gestión transparente y eficiente, donde la participación de la empresa privada es vital. Y tomando en cuenta el déficit que tiene la provincia en acceso a viviendas, estamos ejecutando el plan habitacional Mi Casa en Simón Bolívar y Nobol. Cerramos la brecha de conectividad con la activación de puntos de internet gratuitos que acercan a más de 45.000 niños y niñas a la inclusión educativa rural. Dentro del plan de seguridad Guayas Renace Seguro, entregamos 24 camionetas a varias alcaldías para el patrullaje en los cantones, con el objetivo de proteger el recurso más importante, la vida de todos ustedes. También entregamos 22 camionetas a las juntas parroquiales, el primer nivel de gobierno, para atender así a nuestras comunidades. La pandemia generó en Guayas la gran oportunidad, sí, la gran oportunidad para reinventarnos con un plan integral de turismo y devolver la mirada a la ruralidad. Con la apertura de fincas y haciendas en un renacer al aire libre y seguro, trabajamos con la Escuela de los Chefs y las direcciones de turismo de cada uno de los cantones en capacitación a emprendedores gastronómicos para el cumplimiento de los nuevos protocolos de bioseguridad. Además, entregamos el Malecón de Playas, obra emblemática que cuenta con 60 módulos para reactivar la labor de nuestros servidores turísticos. Reestructuramos el Centro de Terapias Guayas Integra, implementando metodología integral a nuestros niños y niñas con discapacidades, que ahora cuentan con atención médico, nutricional y terapias personalizadas en sus hogares, además de las virtuales, a través de nuestra plataforma Guayastec. Nuestra política ambiental prioriza la conservación de manglares, que representa la quinta biosfera más grande del mundo y que está aquí, en Guayas. Por eso la importancia de la firma del convenio con Conservación Internacional. Activamos el plan de reforestación con 12.000 árboles en la provincia e implementamos la primera guía ambiental para industrias. Dentro de nuestras políticas transversales de gestión está preservar el medio ambiente a través de buenas prácticas agrícolas. Somos la provincia que jamás se detuvo. En Guayas aprendimos que nuestra fortaleza es la unión. Querida familia, deseo que cada amanecer sea una nueva oportunidad para vivir, para renacer, para agigantar nuestra fe.
Que Dios bendiga Guayas, que Dios bendiga al Ecuador, salud y prosperidad en este 2021.